Bueno, vamos a mostrar, ustedes deberían hacer una investigación respecto de quién es Sócrates, de cómo se nos transmite Sócrates. Igual yo algunas breves menciones voy a hacer. Y también les sugiero que hagan una investigación respecto de quién es Platón, en fin, como para contextualizar. No voy a utilizar el tiempo del video para aclarar estas cuestiones. Lo que sí vamos a trabajar es cuál es el aporte socrático. De cualquier manera, acuérdense que la transmisión de esto es Platón, o sea, el que nos transmite. Pero vamos a ver, a partir de una mención de Aristóteles, qué es lo que se le atribuye, cuál es el aporte de Sócrates a la filosofía. Entonces, Sócrates 470-399, acuérdense que este es se tomaba como el periodo antropológico y fíjense en la tablita, y después vendría el periodo clásico, ¿se acuerdan? En la filosofía. Recuerden, o sea, tengan en cuenta las fechas, ¿no? Y la época en la que vive, que es el siglo de Pericles, bueno. La búsqueda de la definición. Y entonces tenemos esta mención de Aristóteles. A ver. Tenemos esta mención de Aristóteles. Esperen un cachito a ver si le podemos dar menos brillo. Tenemos esta mención de Aristóteles que en el libro 1, como ya vimos en la clase de las fuentes, hace un rastreo de qué opinan los filósofos anteriores y entonces va a hacer una aclaración respecto de Sócrates. Y va a decir, como por otra parte, Sócrates se había ocupado de temas éticos y no en absoluto de la naturaleza en su totalidad, sino que buscaba lo universal en aquellos temas, habiendo sido el primero en fijar la atención a las definiciones. O sea, Aristóteles caracteriza a Sócrates como aquel filósofo que se ocupa de las definiciones, pero fundamentalmente las definiciones en el campo de la ética. No se ocupa en absoluto de la naturaleza, o sea, no estaría incluido en el grupo de los filósofos a los que escribieron cuestiones sobre la fisis, ¿no? O sea, no escribió un libro que se titule Perifisis, bueno, aparte que no escribió un libro, ¿no? Pero no se ocupaba de esos temas, sino que se ocupa de las definiciones, o sea, y lo universal en relación con los temas de ética. Esta es la información que nos transmite Aristóteles y es uno de los testimonios en los que nos apoyamos para certificar o ratificar la existencia de Sócrates, ¿no? Este es uno, las nubes de Aristófanes es el otro, en donde se presenta a un Sócrates al que se le toma el pelo, pero bueno, Aristófanes es un comediante, Platón es el otro y Jenofonte es el tercero, el cuarto. Los diálogos de Platón se clasifican, dado que Platón vivió bastante tiempo, se clasifican, se organizan evolutivamente, por decirlo así, o cronológicamente, en diferentes grupos. Nosotros acá vamos a hacer una pasada, a una supervisión, una lectura de algunos pasajes de los diálogos tempranos y de los diálogos de transición para rastrear esta cuestión de la búsqueda de la definición, ¿no? Que es un método filosófico, ¿sí? Entre los diálogos tempranos, fíjense que es entre el 399, o sea, Platón empieza a escribir a la muerte de Sócrates, al 388 aproximadamente, o sea, son estos primeros 10 años en donde aparentemente Platón escribe diálogos tratando de ser como muy fiel a su maestro. Y estos serían Apología, que supongo que lo leyeron en introducción y que es en donde más nos enteramos de la biografía de Sócrates, pero fundamentalmente del juicio, ¿sí? Ión, Critón, Protágoras, Laques, República I, Lisis, Cármides y Eutifrón.
Y después estarían los textos de transición, ¿sí? Gorgias, Menón, Eutidemo, Hipías, Cratilo y Menexeno, ¿sí? Que fíjense que estos de transición son entre el 387 y 385 aproximadamente. ¿Por qué? Porque se hipotetiza que escribe después la República, que ya serían los de madurez, y es donde se produce la fundación de la Academia. Quizás sean un poquito anteriores, ¿no? Porque la fundación de la Academia creo que está hipotetizada como 387, algo por el estilo, así que bueno. ¿Por qué se caracterizan los diálogos platónicos? Por la forma dialógica, o sea, están escritos en forma de diálogo. En estos diálogos se producen preguntas primarias y preguntas secundarias, ¿no? Hay un montón, o sea, vemos que Sócrates o es preguntado o es el que pregunta y va dirigiendo, va haciendo un montón de preguntas como dirigiendo la conversación. Ahora, ¿cuál es la pregunta primaria? Lo primero que se pregunta Sócrates. La primera cosa que se pregunta es por el qué es X, o sea, qué es la justicia, la virtud, en fin. Y cuando no consigue alcanzar la definición, que vamos a ver que en la mayoría de los diálogos se le dificulta, se desvía a otra pregunta primaria que sería ¿cuál es la propiedad de ese X? O sea, ¿es X Y? Supongamos que estamos hablando de la virtud, si nos preguntamos qué es la virtud y no podemos alcanzar una respuesta, Sócrates desvía la conversación o dirige o reformula la pregunta diciendo ¿es la virtud enseñable? Podemos ver este método en todos esos diálogos tempranos, ¿no? Entonces, a ver, ejemplo de SXY, por ejemplo, esta reformulación. ¿Es la justicia mejor que la injusticia? Que en algún sentido lo tenemos en República, ¿no? Son los amigos parecidos unos con otros, ¿no? En el Lisis están tratando de definir la amistad. Y entonces lo que se están preguntando es si cuando nosotros elegimos un amigo, lo elegimos porque es parecido o porque es diferente, ¿no? Entonces entonces ¿en qué consistiría la amistad, ¿no? En ir a buscar si alguien igual a uno o no, ¿no? Entonces, en vez de preguntar qué es la amistad, desvía a cuál es una de las características de la amistad, ¿no? En República, en el libro, ¿es la justicia mejor que la injusticia? O podría ser cuáles son las características de un Estado justo, ¿no? A diferencia de lo que pasa en República 1. En Critón dice, ¿debe Sócrates escapar? O quizá podríamos reformular y decir, es justo que Sócrates escape, ¿no? Es eso, estaría bien, ¿no es cierto? Y entonces, en estos otros vemos ejemplos de qué es X, ¿no? ¿Qué es la justicia en República 1? El primer libro de República, que, como lo mencioné recién, algunos lo consideran escrito muy anteriormente a República y que sería este primer capítulo, al que algunos incluso lo llaman Trasímaco, o sea, el República 1, se pregunta Sócrates por la justicia. Y con un grupo de amigos indagan al respecto. ¿Qué es la sensatez? El cármide, o la mesura, o la templanza. Sería la pregunta que Sócrates le va a hacer a Cármides. ¿Qué es la valentía? Es la pregunta que le va a hacer a Laques. ¿Qué es la piedad? Es la pregunta que le va a hacer a Eutifrón. Y ¿qué es la virtud? Es la pregunta que le va a hacer Menón. En el caso del Menón, después vamos a ver en el diálogo, no en esta exposición, cómo se desvía a si la virtud es enseñable, ¿no? Entonces, la pregunta clave para Sócrates va a ser la pregunta por el qué es. ¿Por qué es la pregunta clave? Porque Sócrates dice que no se puede saber algo si no sabemos qué es.
voy leyendo la selección de textos que hice para que ustedes se orienten, ¿no? Entonces dice, ahora, por Zeus, en el Eutifrón, perdón, Eutifrón está llevando, a ver, ¿no? Vamos a imaginar qué pasa hoy, ¿no? Sócrates está dirigiéndose al ministerio o al lugar donde fue acusado por acebeia, que sería impiedad, ¿no? Y en ese lugar se encuentra con Eutifrón, que también va con una acusación de acebeia contra su propio padre, lo cual es tremendamente escandaloso, porque imagínense, hoy en día no sería tan escandaloso actuar en contra de los padres, pero para el mundo griego y para el mundo hasta hace no muy poco, esto era algo realmente espantoso, ¿no? Entonces dice, ahora, por Zeus, dime lo que hace un momento asegurabas, conocer claramente. ¿Qué afirmas tú que es la piedad? Acá viene la pregunta clarita, ¿no? ¿Qué es la piedad? Entonces acá le dice respecto del homicidio y de cualquier otro acto. ¿Qué es lo pío en sí mismo? No es lo mismo en toda acción, y por su parte lo impío no es todo lo contrario de lo pío, pero semejante a sí mismo, y tiene un carácter único conforme a la impiedad, todo lo que vaya a ser impío. Sin ninguna duda, Sócrates. Dime exactamente, dice Sócrates, ¿qué afirmas tú que es lo pío y lo impío? Pues bien, digo que lo pío es lo que yo hago ahora, acusar al que comete delito y peca, sea por homicidio, sea por robo de templos o por otra cosa de ese tipo, aunque se trate precisamente del padre, de la madre o de cualquiera. No acusarle es impío. Fíjense que Sócrates lo que está preguntando es, ¿qué es pío? Para poder saber después qué cosas caracterizamos como pías y qué cosas caracterizamos como impías, ¿no? O sea, lo que está preguntando Sócrates es por la esencia de la piedad para poder después aplicar esa definición claramente a qué actos son píos y qué actos son impíos. O sea, está preguntando por las características universales, si quieren, o generales de la piedad, ¿sí? Y fíjense cuál es la respuesta de Eutifrón. Dice, pues digo que lo pío es lo que yo hago. Acusar al que delito. O sea, responde con un ejemplo individual o creyendo que dando el ejemplo individual está respondiendo a lo que le pregunta Sócrates. Sócrates hace la pregunta por lo general, por lo universal, y Eutifrón le contesta con lo particular. Este mecanismo es el que se va a ver en todos estos diálogos que nombré y que ahora algunos vamos a rastrear. Este mecanismo en donde la respuesta que se le da a Sócrates es parcial, ¿no? Y no permitiría englobar todos los casos de piedad, todos los casos de justicia en esa definición, ¿sí? Y nos impide entonces distinguir qué cosa es cada una. Y por eso dices que en realidad no podemos conocer si no conocemos la definición. Continúa el Eutifrón y dice, Sócrates, ahora intenta decirme muy claramente lo que pregunté antes. En efecto, no te has explicado suficientemente al preguntarte yo qué es en realidad lo pío, sino que me dijiste que es precisamente pío lo que tú haces ahora acusando a tu padre de homicidio. He dicho la verdad. Tal vez sí, pero hay otras muchas cosas que tú afirmas que son pías. Ciertamente lo son. O sea, acá le marca Sócrates, ¿no? Está bien, yo te pregunté por lo pío, vos me contaste por lo que estás haciendo vos. Y no es eso lo que estoy preguntando. Estoy preguntando cómo entran en esa definición todas las cosas que son pías.